Bueno, vamos a hablar de agricultura, vamos a recibir a Hernán Zorrilla, que sigue todos los temas vinculados al sector, también a la forestación. Hernán, vamos a detenernos hoy en canola. Bueno, recién repasábamos referencias de precios. La canola ahí en el entorno de los $400. Hablemos un poco del resultado de este cultivo que, bueno, en campañas anteriores de invierno registró un área muy importante, modificó en esta zafra de invierno el área la canola, bajó el área, pero bueno, hablemos un poquito de cuál es la situación hoy en lo que tiene que ver a rendimientos, cómo está cerrando la ecuación para la canola. Buen día, Hernán. Buen día, Martín, el gusto de saludarte, estar contigo, con toda la audiencia. La cosecha de canola, como vos bien decís, en una superficie que bajó de forma importante por distintas razones que ahora te puedo comentar, tiene una gran disparidad en lo que hace a rendimientos según fecha de siembra y según también el ciclo de cultivo, sea primaveral o invernal, y un montón de otros aspectos climáticos, de control de insectos y de alguna helada que recibió en el desarrollo productivo, que complicaron o no el tema de los rendimientos. En general, Martín, las canolas primaverales tienen culminados los trabajos de trilla, con rendimientos muy dispares, pero no sería extraño pensar que el promedio de este año esté por debajo del año pasado, capaz que en muchas chacras con 1.500 kilos, 1.600 kilos, una cosa así, algunas chacras con menos y lógicamente también algunas chacras con más, que pueden haberse acercado incluso a las 3 toneladas, pero en líneas generales fue un año bastante más complicado de lo esperado, como te comentaba, sobre todo por complicaciones que hubo en el momento de la siembra, cultivos que se instalaron mal y que después tuvieron que enfrentar algunos temas de insectos o de heladas. Las trillas que restan son las trillas de canolas invernales, que probablemente podemos imaginar que van a tener rendimientos algo mejores, pero lo que vos decías, Martín, es bien interesante en cuanto al descenso que hubo del área. Se llegó casi a 350.000 hectáreas el año pasado y el descenso frente a este año tuvo que ver mucho con condiciones de un deterioro del negocio, básicamente con un precio que ha bajado mucho, que en los últimos días, como vos mencionaste, no ha logrado romper el techo de los $400, cuando el año pasado teníamos canolas por encima de los 600, cercanos a $700 o incluso algún poco más. Y bueno, esto marcó que, por ejemplo, datos que publicó Urupov en las últimas horas, se estimó por teledetección unas 184.500 hectáreas de colza, lo que marca un descenso muy brusco y muy grande frente a las 350.000 del año pasado, pero también en condiciones de manejo, Martín, es importante destacar un dato que manifiesta Urupov, que unas 332.000 hectáreas del año pasado que fueron canola este año no se hicieron, y eso era algo que podíamos esperar, que tiene que ver con las rotaciones agronómicas de las chacras y de no volver a repetir colza sobre colza. No obstante esto que te venía mencionando, Martín, de las condiciones agronómicas o de condiciones también de complicaciones que hubo en el momento de la siembra, el negocio ha dejado de ser un poco lo atractivo que era el año pasado. Bien, Hernán, esto con respecto a lo que es el tema colza. Antes de cerrar el contacto, ¿qué datos hay con respecto al avance de la siembra de verano, soja, maíz? ¿Qué panorama que se tiene? Bueno, en un contexto donde, bueno, también el tema precipitaciones indudablemente ha estado seguramente generando, seguramente, algunos atrasos. Sí, clave ese aspecto que vos decís, Martín, porque la parte buena, el vaso medio lleno y el aspecto positivo es que se espera un crecimiento en superficie de soja y de maíz. Soja podemos imaginar que supere el 1.300.000 hectáreas, quizás aproximándose a las 400.000, al 1.400.000 hectáreas, pero con gran dependencia de lo que pueda pasar con el clima en estos días. Por tanto, es muy difícil tomar una posición de la superficie que va a haber en verano. Y lo mismo con el maíz. Se espera que rompa el techo de las 200.000 hectáreas y de ahí en adelante, bueno, ver en función del maíz de segunda que se siembre, qué superficie se puede alcanzar, si puede ser cercano a las 300.000 hectáreas, si puede ser que sea superficie histórica o casi récord en el país, pero todo esto va muy influenciado con las precipitaciones que hemos tenido en el último tiempo, siembras de soja que en algunos lugares se lograron concretar con éxito y en otros lugares vienen muy atrasadas y bueno, en muchos puntos del país lloviendo en este momento, que también impide por lo menos generar las ventanas en los próximos días para completar estos trabajos de siembra. Y bueno, con lo que tiene que ver con el maíz, Martín, hay que ver sobre fin de año, con ese pico que muchas veces se utiliza entre Navidad y fin de año, los primeros días de enero, para rematar y completar los trabajos de siembras de verano con las siembras de maíz tardío de segunda, que es uno de los beneficios que tiene la ventana de siembra de este cultivo, ver cuánto puede crecer en función de todo lo que no se haya podido sembrar antes de maíz de primero de soja,
y bueno, ahí poder terminar de completar la superficie. Pero en líneas generales, Martín, una expectativa de crecimiento en la superficie de verano, tanto en el maíz para la soja, pero hay que seguir de cerca toda esta cuestión climática que ha venido atrasando de forma importante, sobre todo los trabajos de siembra de oleaginos. Hernán Zorrilla, integrante del equipo de valor agregado y roles del país. Gracias, Hernán, y retomaremos el contacto la semana próxima. Gracias, Martín, te mando un abrazo.